Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar entonces con esta segunda parte del sistema urinario. Ya habíamos comenzado a ver entonces la unidad anatómica y funcional de esta nefrona, ¿sí? De donde veíamos esta estructura. Habíamos visto ya lo que es el corpúsculo renal con su glomérulo y su cápsula de Bowman. Y vamos a continuar entonces ahora con el próximo segmento, que sería el túbulo proximal, que estaría entonces ubicado más o menos acá, en esta zona. Ese túbulo proximal, entonces, bueno, antes habíamos visto una estructura bien importante y habíamos visto su componente como era la barrera de filtración, donde habíamos visto esos tres elementos. Ojo, muy interesante ver cómo aquí se da el primer proceso fisiológico de la formación de la orina, que es el ultrafiltrado del plasma sanguíneo, y habíamos enumerado los elementos, como son primero el endotelio del capilar, con sus fenestras, son capilares fenestrados, la lámina basal compartida y las hendiduras de filtración dado por los pedicelos de los podocitos. Sí, esa es la barrera de filtración donde se va a dar el ultrafiltrado del plasma sanguíneo. Ese sería el primer proceso fisiológico de la formación de la orina. ¿Ok? Y ahora si vamos al otro elemento entonces de la nefrona, como serían los túbulos proximales. Los túbulos proximales entonces nacen en ese polo urinario del glomérulo y vamos a tener ahí, si vemos su estructura histológica, o sea, este sería un corte de esos túbulos proximales, entonces serían un epitelio simple cúbico. Sabemos que son cúbicos porque fíjense esos núcleos perfectamente redondeados y ocupados el centro de esas células cúbicas. Son la luz de esos túbulos está como que escasa y generalmente está obliterado por esas microvellosidades de esas células cúbicas. ¿Sí? Aquí en esta lámina de microscopía electrónica podemos ver las microvellosidades abundantes y vamos a ver aquí en ese citoplasma característico de esa gran cantidad de mitocondrias. ¿Sí? Entonces, en esa célula se va a dar el segundo proceso fisiológico importante en la formación de la orina, que son los procesos de absorción. Aquí se va a dar en este epitelio de los túbulos proximales, se va a dar la reabsorción del 70 o el 80% del agua filtrada. Entonces fíjense, se filtró ese plasma sanguíneo para que se vaya en esa parte líquida de ese plasma sanguíneo, se vayan las sustancias de desecho, pero el agua no la puedo perder. Soy sumamente pichirre con el agua y ahí entonces en ese túbulo proximal se reabsorbe la gran cantidad de agua, el 80% de agua se reabsorbe y pasa otra vez a la sangre, a esos capilares que rodean todas estas estructuras. Pasa otra vez el agua, muy importante, y van a pasar todas estas sustancias que fueron filtradas en ese plasma, que tampoco las puedo perder. Los aminoácidos, la glucosa, y fíjense que ahí voy a tener gran cantidad de transportes activos, por eso la gran cantidad de mitocondrias, lo cual me habla de transporte, de energía. Se necesita mucha energía porque va a haber gran cantidad de transportes activos que van a ir en contra de los gradientes de concentración, ¿sí? Va a haber siempre mayor cantidad de sustancias en la sangre que en la luz de los túbulos, entonces se van a pasar las sustancias en contra del gradiente y se necesita energía. Uno de esos transportadores que le puedo hablar es de la glucosa. Entonces la glucosa que fue filtrada en el glomérulo, que no la puedo perder, va a pasar por transportes activos otra vez hacia el torrente sanguíneo. ¿Ok? Entonces, cuando por ejemplo hay esa capacidad de transporte
tiene como un límite y ya se sabe, por ejemplo, más o menos ese transportador puede pasar hasta 180 miligramos de glucosa. Entonces, cuando se sobrepasa esa capacidad, ¿qué va a pasar? Va a comenzar a aparecer glucosa en la orina de esos pacientes. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Por ejemplo, si tengo un paciente diabético que en sangre su concentración de glucosa, de glicemia en sangre es de 300, ¿qué va a pasar en su orina? ¿Qué va a pasar? Va a comenzar a aparecer glucosa en su orina, o sea, glucosuria. Así se conoce el término de la presencia de glucosa en sangre, en orina, perdón. Entonces, en sangre se llama glicemia y en orina se llama glucosuria. Entonces va a comenzar a aparecer glucosuria en la orina, porque el transportador tiene una capacidad de pasar otra vez la glucosa hacia la sangre hasta 180. Pero si el paciente tiene 300, ¿qué va a pasar? El transportador pasa hasta 180 y el exceso se pierde, se libera. Entonces, en los pacientes diabéticos, yo puedo detectar en su orina la presencia de glucosa. ¿Lo ven? En cambio, en una persona normal, qué sé yo, una persona que tenga valores de, qué sé yo, 90, 80, no, si se le filtra su glucosa, ¿verdad? Pero el transportador se lo pasa otra vez a sangre. Entonces, es normal que una persona que no sea diabética no tenga glucosa en su orina, porque su transportador le funciona y no tendría por qué tener la presencia de glucosa en la orina. ¿Lo ven? Entonces, bueno, así tengo como el túbulo proximal se encargaría de todos esos procesos de reabsorción de agua, de transportes activos de reabsorción de cosas que son filtradas y son necesarias otra vez pasar hacia la sangre, ¿sí? Esa sería la función de ese túbulo proximal. Ok, después vamos a tener el otro elemento importante de la nefrona, va a ser el asa de Henle. Fíjense que entonces el túbulo proximal era un epitelio simple cúbico. Vamos a tener entonces que el asa de Henle cae el epitelio y se forma un epitelio simple plano. Bloom inclusive describe 4 tipos de célula, que la describe con números romanos, habla en general ahí de todo un proceso fisiológico que ocurre en el asa de Henle, que al final es interesante estudiarlo desde el punto de vista fisiológico, lo van a ver con detalle cuando hagan sus estudios de fisiología. Y aquí básicamente lo que hace es que el asa de Henle contribuye a concentrar mayor la orina y ocurren una gran cantidad de cambios en lo que son los niveles de electrolitos en la luz de los túbulos. ¿Para qué? Para hacer el intersticio, todo lo que está alrededor de estos túbulos, lo va a hacer hiperosmótico, va a ser todo lo que rodea, todo el tejido que rodea a estos túbulos uriníferos, lo va a hacer hiperosmótico con relación a la luz de los túbulos. ¿Todo con qué finalidad? Con la finalidad de que al final, cuando va a actuar una hormona que es la antidiurética, pueda hacer a los túbulos impermeables al agua. Lo vamos a ver al final, cuando veamos lo que sucede en el túbulo colector, se los voy a volver a repetir. Al final lo que le quiero decir es que aquí ocurre todos unos procesos fisiológico que hace que el asa de Henle sea importante para concentrar la orina. Ese es el papel principal. Desde el punto de vista histológico, nada interesante, simplemente son estructuras con un epitelio simple plano, ¿verdad? Que aquí está esquematizado. Y si vemos cortes histológicos, más o menos lo que se ve es puro huequito
cortes de esas asas de Henle. Nada interesante realmente desde el punto de vista histológico. Y aquí está lo que le hablaba, lo que sucede en el asa de Henle desde el punto de vista fisiológico. Bueno, hay unos cambios interesantes desde el punto de vista de tanto esa porción ascendente y descendente del asa de Henle en cuanto a los cambios de la permeabilidad del sodio y el cloro, que pasa con cada uno de esos electrolitos. Es interesante verlo desde el punto de vista fisiológico y cómo se hacen los túbulos, las células impermeables al agua, etcétera. No tiene mayor cuestión que yo les hable eso aquí en histología realmente. Bueno, después pasamos al otro segmento de la nefrona, que es el túbulo distal. Igualmente se escribe una porción contorneada y recta, y ahí básicamente cuando hablemos del túbulo distal lo importante es hablar de la mácula densa como un componente importante de lo que sería el aparato yuxtaglomerular, que se lo voy a detallar ahora más adelante. Entonces, desde el punto de vista histológico, fíjense que ese epitelio simple plano del asa de Henle otra vez crece, se vuelve a hacer un epitelio simple cúbico, pero no con tanta cantidad de microvellosidades como era en el proximal. ¿Ok? Y este epitelio y este túbulo distal se continúa después con los túbulos colectores. Aquí en el túbulo distal ocurren procesos de secreción. Serían como, aquí ocurren un tercer proceso fisiológico interesante en la formación de la orina, que son, aquí ocurren que a este nivel sustancias que no son ni filtradas, por lo tanto no son reabsorbidas, son secretadas directamente desde la sangre acá a la luz de los túbulos. Por ejemplo, dentro de esas sustancias tenemos el bicarbonato. El bicarbonato no es filtrado por el glomérulo, por lo tanto no es reabsorbido, es secretado directamente al túbulo distal. ¿Ok? Bueno, vamos a ver entonces, siguiendo el esquema de la estructura, vean acá cómo del proximal se generó el asa de Henle. Vean, el asa de Henle se forma una horquilla y después esa asa de Henle sube, se forma el túbulo distal, y ese túbulo distal pasa inmediatamente adjunto, cercano al corpúsculo que le dio origen. Eso es bien importante, porque aquí parte de hay una porción de ese túbulo distal que pasa cerca del corpúsculo que le dio origen para formar la mácula densa. Vamos a ver qué importancia tiene esta estructura, esa porción del túbulo distal que constituye la mácula densa. Ya lo vamos a ver. Entonces, ese túbulo distal después se continúa y desemboca entonces en el túbulo colector. ¿Ok? Bueno, aquí tienen ejemplos de aquí lo que sería el corpúsculo renal, aquí estarían los proximales y aquí tendríamos diferentes túbulos distales. Aquí en estas imágenes, túbulos distales, ¿verdad? Y bueno, vamos a quedarnos a detallar entonces lo que sería el aparato yuxtaglomerular y su importancia. El aparato yuxtaglomerular básicamente entonces está formado por estos tres elementos. Está formado por la mácula densa, por las células yuxtaglomerulares y por las células mesangiales. La importancia de este aparato yuxtaglomerular es que es una estructura histológica
que va a regular el funcionamiento de la nefrona y se va a localizar entre la arteriola aferente y el túbulo contorneado distal. Y él va a detectar, va a estar localizado aquí en este nivel, y él va a detectar los cambios tanto de presión sanguínea que puedan estar sucediendo en el glomérulo, así como los cambios de cualquier concentración que puedan estar sucediendo a nivel de los túbulos, ¿verdad? Y de alguna manera, al ver esos cambios de presión o de concentración de solutos, de electrolitos a nivel de los túbulos, va a hacer que en este aparato se produzca la renina, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a ver cada uno de ellos. Aquí tenemos esquematizado, entonces, aquí tenemos el glomérulo renal con las diferentes arteriolas, las arteriolas aferentes, y cerca de ese glomérulo, como le explicaba, va a pasar el túbulo distal. Aquí sería un corte del túbulo distal, y fíjense que una porción de ese túbulo distal que pasa cerca de ese corpúsculo, de ese glomérulo, parte de esas células cúbicas del túbulo, ¿verdad?, distal, que eran unas células cúbicas, ellas como que crecen, se hacen cilíndricas, se hacen epitelioides, crecen y se forma la mácula densa, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería la mácula densa? Sería una modificación de las células del túbulo distal que pasan cercanas al glomérulo que le dio origen. Se le denominaba mácula porque como esas células de ser cúbicas crecen, se hacen cilíndricas y los núcleos están como más pegaditos, y los núcleos, como ustedes saben, son basófilos, los histólogos se le asemejó eso a una mácula o sello. Ese sello, ¿saben?, de las cartas que ponían en la Edad Media, cuando se llaman las cartas para que no le leyeran las cartas, ese sello que ponen así como con cera y lo sellan, y que se rompe ese sello cuando se va a abrir las cartas. Bueno, eso se llamaba mácula o sello, y de ahí el nombre. Las células justaglomerulares, ¿qué serían? Bueno, las células justaglomerulares están representadas aquí, sería la modificación de la túnica media, de las fibras musculares lisas, de la arteriola aferente. Esa sería entonces las células justaglomerulares. Y es aquí, a nivel de las células justaglomerulares, donde se va a producir la renina. Y en el caso de las células mesangiales, no son más, ellas van a estar aquí entre estos capilares, estas arteriolas, y se llaman mesangiales porque mesangio significa entre ríos. Entonces acuérdense que siempre se asemejaba a los capilares como que si fueran ríos, los ríos del organismo, del cuerpo. Entonces esas células mesangiales son los macrófagos, y ellos van a estar como el sistema de defensa, como de limpiar todas esas sustancias extrañas, sustancias de desecho que puedan quedar aquí retenidas. Entonces serían como las sustancias de defensa a ese nivel. Bueno, entonces este sistema, este aparato, él va a velar. Las células en la mácula densa ven los cambios que puedan estar sucediendo aquí en la luz de los túbulos. Y las células justaglomerulares van a ver lo que esté sucediendo aquí hacia el nivel de la sangre. Entonces van a ser como una alcabala que va a ver cualquier cambio de presión o de cambios de electrolitos que puedan estar sucediendo a ese nivel. ¿Ok? Entonces fíjense en este esquema, aquí está representado bien dibujado aquí entonces lo que sería la mácula, aquí en la arteria, y aquí están señalados las células justaglomerulares. Creo que en la siguiente vamos a tener una imagen, digamos, en vivo de qué bonito se ve. Este es el corpúsculo, y aquí vean cómo tengo un corte del túbulo
distal y esa porción adyacente aquí en ese polo vascular. Aquí se ve clarito lo que sería la mácula. Vean cómo se ve aquí esta célula más basófila, esta sería la mácula. Sería bien interesante en su práctica que ustedes pudieran identificar en su corte de renal, buscar una bonita lámina donde pudieran ver un corpúsculo renal, pudieran ver un túbulo distal y pudieran identificar esto así, esta mácula o sello, vean que es más basófilo, esta sería la mácula densa, ¿verdad? De esa estructura, así se ve. Ok, en este esquema es para explicarles entonces rápidamente qué pasa con ese sistema renina-angiotensina cuando, por ejemplo, hay cómo actuaría ese complejo justaglomerular en ese sistema renina-angiotensina cuando cae, por ejemplo, el sodio o cae la presión sanguínea, ¿verdad? Entonces, fíjense, vamos a suponer que cae el sodio o cae la presión sanguínea. ¿Qué pasaría? Eso es captado tanto, por ejemplo, por las células justaglomerulares o por la mácula densa, que por lo menos hay bajos niveles de sodio o la presión cae. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a producir renina a ese nivel del complejo justaglomerular. Esa renina va a actuar sobre el angiotensinógeno 1, va a actuar, sobre el angiotensinógeno que es producido en el hígado. Ese angiotensinógeno, ¿verdad? El angiotensinógeno, por acción de la renina, se forma angiotensina 1, que por acción de una enzima que se produce en pulmón se va a producir angiotensina 2. Esa angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor. Ese vasoconstrictor actúa sobre los vasos sanguíneos y ¿qué va a suceder? Por ser un potente vasoconstrictor, va a subir la presión sanguínea. Y ya con eso se regula la presión. Si hubo cambio de presión, se regula la presión. Entonces, lo que les decía al inicio, fíjense cómo el riñón, regula la presión sanguínea. Entonces, a la vez, el angiotensinógeno 2, la angiotensina 2, aparte de regular la presión sanguínea, actúa sobre el hipotálamo y produce sed. Por lo tanto, va a haber una mayor ingesta de agua. ¿Ok? A haber una mayor ingesta de agua va a hacer entonces que tomemos más líquido. Y por supuesto, al tomar más agua, vamos a tener mayor ingesta de sodio, etcétera. Y a la vez, el angiotensinógeno 2 actúa sobre lo que es la corteza suprarrenal y va a hacer que se produzca mayor aldosterona. Al producirse mayor aldosterona, la aldosterona va a actuar a nivel del túbulo contorneado distal. ¿Para qué? Para que se reabsorba mayor sodio. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Se regula también la reabsorción de sodio, aumenta el sodio. Regulamos entonces los electrolitos. Entonces, fíjense que este sistema es muy importante porque regulamos tanto la presión sanguínea como regulamos la concentración de los electrolitos. ¿Ok? Bueno, después entonces tenemos de los túbulos distales, caemos en los túbulos colectores. Entonces, lo que les decía, los túbulos colectores se dieron cuenta que tenían origen diferente y vieron que en un mismo túbulo colector desembocaban diferentes túbulos distales. Por lo tanto, se creó el concepto, se dieron cuenta que no formaba parte de la nefrona y se creó el concepto de túbulo urinífero, ¿verdad? O sea que en un mismo túbulo colector pueden desembocar diferentes nefronas. Entonces, histológicamente, están formadas por células cúbicas, corren entonces paralelos en esa médula, y ellos se dieron cuenta que aquí actuaba al final por acciones de estímulo y por acciones de tanto estímulos, por ejemplo,
si hace frío, si hace calor, estímulos de sociales que si, por ejemplo, la ingesta, los alimentos, si estoy en una fiesta y estoy tomando bebidas espirituosas, etcétera. Ahí va a actuar una hormona que es la antidiurética, ¿verdad? O la vasopresina, y va a hacer que entonces esas células que son impermeables al agua se hacen permeables al agua, ahí actúa esa hormona y va a hacer que el agua que esté pasando, la poca agua que todavía esté pasando ahí por los túbulos colectores, pasa al intersticio que el asa de Henle ya lo hizo hiperosmótico con la luz de los túbulos. Y de esta manera aquí está el último mecanismo de concentración de la orina, gracias a la asa de Henle y por acción de esta hormona que le estoy comentando. Entonces, como pueden ver, hay varios mecanismos que tiene el riñón para concentrar la orina. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo los túbulos colectores corren paralelos a la asa de Henle y por acción de esa hormona a este nivel hace que tanto el asa de Henle y los túbulos colectores por acción de esta hormona es el mecanismo que ayuda a hacer o a concentrar la orina. ¿Ok? Aquí pueden ver las imágenes de los túbulos colectores. ¿Ok? Y, como les decía, los túbulos colectores por acción de la vasopresina hace que esas células que eran permeables, impermeables al agua, se hagan permeables, ¿verdad? Y es un epitelio simple cúbico, no nada que ver más allá desde el punto de vista histológico. Aquí tienen algunas imágenes de esos túbulos colectores. Y como les decía, en esos túbulos colectores pueden desembocar varias nefronas, por lo tanto el concepto de nefrona con los túbulos colectores estaríamos hablando de tubo urinífero. Aquí tenemos diferentes túbulos colectores en diferentes cortes ¿verdad? Transversales. Y es importante que ustedes hagan este tipo de cuadritos donde ustedes coloquen, por ejemplo, las diferentes regiones o estructuras que estuvimos viendo, qué sé yo, corpúsculo renal, túbulo proximal, qué funciones cumple cada una de ellas y algunos comentarios que estuvimos viendo. Por ejemplo, en el corpúsculo renal, característica que se da ahí, la filtración. En el túbulo proximal, ¿verdad? Como es un epitelio simple cúbico que se da ahí, la reabsorción del 80% del agua y así. Porque esto es bien interesante que ustedes los vayan relacionando. Creo que un cuadrito así, parecido, si no me falla la memoria, está en el liso. De todas maneras, ustedes pueden ir haciendo ustedes mismos su cuadro. Bueno, al final, entonces pasamos a lo que son los conductos excretores, las vías excretoras. Entonces acuérdense que después de que se va a ir formando estos túbulos colectores van a desembocar ¿en dónde? En los cálices. Todo ese parénquima va entonces a desembocar en los cálices menores y cálices mayores, y después los cálices mayores en la pelvis o la porción más enfranchada del uréter, y después el uréter, ¿sí? Para ir formando toda esa área de excretora del riñón. ¿Verdad? Y aquí, como pueden ver, vamos a tener en esta estructura, podemos ver esos cálices a manera de copa que van a ir recorriendo, van a ir como a manera de embudo, van a ir recibiendo esa orina que se va a ir filtrando a manera como de esa zona cribosa, toda esa orina como va a ir siendo exudada de todo ese parénquima, va a ir cayendo ahí en esos cálices.
Aquí creo que pueden ver una imagen, vean todos esos túbulos colectores, cómo van a ir desembocando aquí en toda esta área cribosa, y aquí estaría representando entonces el cáliz menor, y aquí va a ir desembocando gota a gota toda esa parte de la orina. Aquí para entonces decirle que ahí todo en esa zona va a empezar a aparecer el epitelio de transición característico de todas ya las vías urinarias. Acuérdense entonces su epitelio de transición característico a partir de ahora en adelante del sistema urinario. Y bueno, después entonces de esas vías urinarias, si hablamos del conducto excretor, vamos a tener de esas vías urinarias, tenemos entonces los uréteres. Fíjense la característica de esa luz del uréter como medio caprichosa, ¿verdad? Esas uréteres son 2 para cada riñón, tiene una longitud más o menos de 25 a 30 centímetros de largo. Y si lo voy a describir histológicamente, uno describe, bueno, es un conducto, uno describe una mucosa, donde una mucosa uno va a describir un epitelio, donde en este caso es el epitelio entonces de transición, uno habla de un urotelio. Hay por supuesto una capa muscular, que es bien importante eso considerarla, y fíjense aquí, yo describo el urotelio y esta capa muscular. Y por supuesto atrás voy a tener una adventicia. ¿Sí? Este es característico entonces de ese uréter, esa forma de la luz. Y aquí tienen a la imagen de un corte de uréter, es característico esa forma de la luz y el urotelio, ahí, ese epitelio de transición. Bueno, en cuanto a la vejiga, que les comento desde el punto de vista interesante, que es un órgano hueco, donde también entonces es un órgano muscular membranoso, va a recibir la orina proveniente de los uréteres, y gracias a Dios tenemos la vejiga porque entonces permite almacenar la orina y poder almacenarla, porque si no nos andáramos orinando a cada ratico. Entonces la vejiga nos permite almacenarla hasta que se pueda dar el momento de la admisión. Histológicamente, bueno, tenemos igual, vamos a escribir una mucosa, también es un órgano que es bien importante, la parte muscular, ¿sí? Donde tenemos diferentes capas, y tenemos después una adventicia. Tenemos el urotelio igualmente característico en esa vejiga, y por supuesto cuando está relajada va a depender ese urotelio o ese epitelio de transición, el número de capas va a depender del estado funcional del órgano. Tenemos entonces un corte de la vejiga, donde también va a aparecer gran cantidad de como acúmulos de músculo liso en esos cortes. Y para finalizar, comentarles un poquito en relación a la uretra. La uretra, que es la porción entonces del conducto ya excretor, ¿verdad? Que es única, es un conducto único, va a transportar la orina hacia el exterior del cuerpo. Acuérdense entonces que hay diferencia entre la uretra femenina y masculina, por supuesto, por la presencia en el caso del hombre del pene. Entonces la uretra masculina es más larga que la uretra femenina. En el caso de la uretra femenina, que esta sería la imagen, una imagen bien característica, vean cómo es la luz así como irregular. Y en el caso de la uretra femenina, nosotros vamos a ver que se presentan glándulas, ahí bien interesante, se presenta una glándula, que es la glándula del Litre. Esa glándula del Litre secreta un moco claro, e igualmente si nosotros la
describimos la estructura de la uretra femenina, que es un conducto. Vamos a tener entonces, describir siempre un epitelio, una capa epitelial y una capa muscular de musculatura lisa. Pero le traía la imagen para que vean cómo es la luz de la uretra femenina. Y en el caso de la uretra masculina, lo interesante es igual, se describen, es más larga por la presencia del pene, y se describe en 3 porciones, y interesante aquí es recordarle, dentro de esas porciones está la uretra prostática. Es bien interesante ver que está intercalada una glándula como es la próstata, y decirles o recordarles que esta glándula es bien importante en el caso del hombre evaluársela después de los 40 años, porque pues, se da muchas patologías, ya sea de hiperplasia prostática o cáncer de próstata de esta glándula, que si se produce alguna alteración de inflamación de esta glándula puede llegar a obstruir la uretra y entonces el hombre tiene problemas de emisión, etcétera. Hoy en día en el laboratorio se evalúa mucho esta glándula a través de exámenes de laboratorio, como deben haber oído, como el PSA o el antígeno prostático específico. Entonces es una prueba muy interesante que se ha popularizado mucho en el laboratorio. Bueno, creo que hasta aquí hemos llegado. Si tienen alguna pregunta, dudas del tema, cualquier cosa que quieran comentar, por supuesto, me la pueden hacer llegar o pueden comentarlo con los profesores en la práctica o en caso que quieran hacerme alguna pregunta a mí específicamente, lo pueden hacer a través de las vías ya conocidas. Para mí ha sido de verdad un placer siempre estar con ustedes, compartir con ustedes estos temas de histología. No me queda más que desearle el mayor de los éxitos en sus exámenes en la materia y en el resto de sus estudios de bioanálisis. De verdad ha sido un semestre bien irregular, ha sido un semestre diferente, pero bueno, nada, le deseo el mayor de los éxitos a pesar de que estamos viviendo una situación, bueno, atípica, irregular en estos tiempos de pandemia, pero bueno, yo de verdad los quiero felicitar porque ustedes han seguido adelante con sus estudios y bueno, en estos tiempos difíciles y que uno se plantee, bueno, seguir adelante con su vida, con sus objetivos de vida y con lo que uno desea y quiere, ya eso es bien importante. Entonces, bueno, los felicito, los aplaudo y les deseo el mayor de los éxitos en su carrera y en sus planes de todo, de vida y de todo, y los felicito pues. Un saludo y siempre a la orden aquí en esta su cátedra y en esta su escuela, y estamos siempre a la orden pues para ustedes. Bueno, mayor de los éxitos, hasta luego.